un hecho sin precedentes que ha sido fuertemente criticado desde el madurismo. Perú, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay. Estas son las naciones que pedirán a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya iniciar una investigación preliminar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. La solicitud, que será entregada este martes 25 de septiembre por los cancilleres de las 5 naciones, busca que se examine la violación sistemática de derechos humanos en la nación petrolera. Específicamente pretende discernir si se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el régimen madurista. La decisión no ha caído en gracia de la administración venezolana. Entonces se trata en todo caso de buscar distintas estrategias para agredir a Venezuela, para agredir a nuestro presidente, y al final terminan coincidiendo con la estrategia de Estados Unidos, que es matar a la Corte Penal Internacional. Según el canciller Jorge Arreaza, la denuncia tiene como base un informe sin validez. Que utilizan como argumento, como sustento de la supuesta presentación de un caso ante la Corte Penal Internacional, el informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra en Venezuela, que es el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro. Esta demanda conjunta es inédita en los 16 años de historia de la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que 5 estados se dirigen ante la Corte Penal Internacional para la iniciación, solicitando la iniciación de la investigación, de investigaciones preliminares por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. La fiscal de la CPI ya abrió por iniciativa propia un examen preliminar a Venezuela en febrero pasado, considerado un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal. Recordemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Esta Corte Internacional solo puede actuar si la justicia del país no funciona de manera adecuada. Representantes de más de 190 países se van a reunir desde este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los aspectos principales a tratar durante la reunión, que se llevará a cabo desde este martes hasta el 1 de octubre, se va a centrar en el tratado nuclear, la desnuclearización de Corea del Norte, la guerra en Siria, la crisis política y social que atraviesa Venezuela y también asuntos relacionados con el cambio climático. Y como cada año, mandatarios mundiales se reúnen en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para participar en una serie de sesiones en las que se debaten temas de interés global. Estas son las intervenciones que se esperan en la mañana de este martes. La intervención del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por supuesto también de la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa Garcés, la del presidente de Brasil, Michel Temer, la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presencia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. También la intervención del presidente de México, Enrique Peña Nieto, seguido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Perú, Manuel Vizcarra, el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Y para la sesión de la tarde se esperan las intervenciones del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, del mandatario argentino, Mauricio Macri. El presidente nicaragüense Daniel Ortega no va a asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. El mandatario ya no aparece en la lista de oradores de esta versión de la cumbre que reúne a casi 200 líderes mundiales. El pasado 12 de septiembre, Ortega era el penúltimo mandatario que comparecería en el programa. Sin embargo, su nombre ya no está dentro de la agenda del día de mañana. Hasta el momento, la presidencia de Nicaragua no ha emitido ningún comunicado sobre el tema. Vamos a revisar cuáles son los jefes de Estado que podrían no estar presentes en la asamblea del día de mañana. En el primer lugar se encuentra el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien no ha confirmado su asistencia al foro. Según el canciller Jorge Arreaza, Maduro aún evalúa si asistir o no, supuestamente por razones de seguridad, ya que piensa que podría ser víctima de un atentado durante su estadía en los Estados Unidos. Los que ya confirmaron su ausencia definitiva son el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un. La crisis en Venezuela es uno de esos temas que se van a abordar en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas. NTN 24 ha estado en las asambleas previas, en las reuniones antes del inicio formal de la Asamblea número 73, y el reporte lo tiene desde Nueva York Alejandro Rincón en la sede de Naciones Unidas. Alejandro.
Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en donde se ha cumplido ya la jornada de antesala al despegue del debate de presidentes y jefes de Estado y Gobierno dentro de la sesión número 73 de la Asamblea General de este organismo internacional. Una jornada marcada por cruces de palabras entre Estados Unidos y Venezuela. Primero, por cuenta de las declaraciones que entregaba el secretario de Estado Mike Pompeo de crítica a Venezuela, a la que calificó como una nación en donde hay esclavitud, señalamiento que derivó en el pronunciamiento del canciller venezolano Jorge Arreaza durante un encuentro que tuvo con la prensa. Estuvo allí NTN 24 y en estos términos respondió el canciller venezolano a los señalamientos de Estados Unidos. Hoy dijo el señor Pompeo que Venezuela es uno de los países donde hay esclavitud. Miren, en Venezuela la esclavitud fue abolida 50 años antes que aquí en Estados Unidos. En Venezuela la discriminación racial no existe y aquí existe todavía discriminación racial y el presidente Trump está metido en problemas con su pueblo por discriminación racial. No en Venezuela, por Dios. Entonces, van a utilizar a Venezuela para todo. Prepárense para ver cómo Estados Unidos, Colombia y los países estos cartelizados en el Grupo de Lima van a utilizar el tema de Venezuela para absolutamente todo, para tapar sus escándalos de corrupción, para tapar el aumento en la producción de drogas, los fracasos en los procesos de paz. NTN 24 consultó directamente al Departamento de Estado por su reacción a esas declaraciones de Jorge Arreaza. Este fue el concepto emitido por el Ministerio de Exteriores de la Unión Americana. La posición de los Estados Unidos, de nuestros socios, de nuestros aliados en el hemisferio, es la misma. El que le está haciendo la guerra a Venezuela, a la democracia de Venezuela, es el régimen de Maduro y los líderes del régimen de Maduro. No hay ninguno otro que quiera nada más de que el pueblo venezolano pueda vivir en paz, pueda vivir en su democracia, que puedan tener medicamentos, alimentos, las necesidades básicas y que se le respeten los derechos humanos de los venezolanos. Eso es lo que queremos ver aquí en las conversaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es lo que se está conversando a todos niveles del gobierno de los Estados Unidos, asimismo que con nuestros aliados. Será parte de la conversación mañana seguramente con el presidente de Colombia, Iván Duque. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en el informativo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y el gobierno de Colombia no va a entregar al político opositor venezolano Julio Borges, pedido en extradición por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General número 73 de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque aseguró que rechazará oficialmente la solicitud de Caracas, argumentando que no quiere legitimar a una dictadura que busca atropellar las libertades políticas y civiles de quienes le critican. Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que a una persona que está luchando por las libertades de su pueblo se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito de esa naturaleza. Nosotros seguimos defendiendo al pueblo venezolano, seguimos pidiendo por la libertad de los presos políticos y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo. Tras la instalación del periodo número 73 de sesiones de la ONU, se dio un importante anuncio por parte de Estados Unidos. Se trata de una probable nueva cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un. El jefe de Estado estadounidense dijo que espera anunciar muy pronto otro encuentro con el líder de Corea del Norte y el lugar donde se llevaría a cabo. Este anuncio se da luego de que el presidente de Corea del Sur transmitiera un mensaje a la Casa Blanca en el que explica que Corea del Norte desea concretar un nuevo encuentro cuanto antes. Vamos a tener una segunda cumbre con el presidente Kim en un futuro no muy lejano. El secretario de Estado se ocupará y hemos estado en contacto con ellos y creo que será anunciado dentro de un periodo de tiempo bastante corto. Será un lugar que se determinará, pero los dos estamos ansiosos por tenerlo. Será entre Corea del Norte y Estados Unidos. Será similar al formato que teníamos antes, muy probablemente una ubicación diferente. De nuevo, se anunciará muy pronto. Creo que se están haciendo muchos progresos. Veo un gran entusiasmo por parte del presidente Kim por hacer un trato y creo que eso es algo muy bueno. No tenemos prisa. Y en Bolivia llaman a la oposición a conformar un solo bloque que le haga frente al presidente Evo Morales en las elecciones de 2019. Piden a líderes políticos dejar de lado ambiciones personales y pensar en el bien común. Ante las cámaras de NTN 24, dirigentes insistieron en que no es legal una nueva postulación del mandatario indígena luego de haberse celebrado ese referendo que dijo no
pero sin embargo creen que deben afinar una estrategia para vencerlo en las urnas. La democracia plena, un binomio único y la movilización de la ciudadanía conjuntamente con las plataformas sería el escenario a construir. Un oficialista y un opositor. Solo dos opciones puestas a consideración de la ciudadanía. Es la propuesta del ex defensor del pueblo y miembro del Consejo de Defensa de la Democracia, Rolando Villena, rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia. En este país, todas las fuerzas políticas que cuentan con personería jurídica a nivel nacional pueden presentar su candidato. Sin embargo, para Villena, renunciar a ambiciones personales será la clave en los comicios del 2019. Son los partidos políticos los que tienen que renunciar a todas sus posiciones de intereses partidarios para ver un interés nacional. En anteriores procesos electorales hubo intentos de articulación de un solo frente opositor, pero no lograban definir a su candidato, por lo que finalmente cada partido fue con su propio postulante. Oficialistas dudan que el próximo año se dé lugar a la excepción. Ellos verán si lo van a hacer, pero generalmente cada quien quiere presentarse o ir a postularse, ¿no? Pese a todo, algunos detractores de Morales buscan el único bloque que, aclaran, no representaría a todos contra Evo, sino todos contra algún otro candidato oficialista. No reconocen la repostulación del mandatario indígena. Llegará el momento de tomar esta decisión, pero nosotros una vez más priorizamos y le decimos a Evo Morales que respete el voto del pueblo. El voto es como el corazón de la democracia, y si a la democracia le vamos a quitar su corazón, la democracia se nos muere. Entre tanto, continúan movilizaciones en un ambiente prácticamente preelectoral. Plataformas ciudadanas e incluso exafines al mandatario indígena se manifiestan en protestas contra la repostulación. Este país con la democracia tenemos que hacerla respetar y la mayoría manda. Si el 51% dijo no, tiene que respetarse. En enero de 2019 se llevarán a cabo las primarias para definir los candidatos en las fuerzas políticas. La elección presidencial se desarrollaría en octubre. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. Y una tercera acusación sobre presunto abuso sexual le saldría a Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La mujer haría la acusación formal en las próximas 48 horas, según Michelle Avenatti, el abogado de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Tras una audiencia el lunes sobre la demanda de Daniels contra Trump por un trato de dinero, Avenatti dijo que tiene información sobre una posible tercera demanda contra Kavanaugh. El nominado a la Corte ha rechazado las acusaciones en su contra en reiteradas ocasiones. No se va a dejar intimidar por esas acusaciones y no va a retirar su candidatura. Esa es la afirmación del nominado por Donald Trump a ser juez del Tribunal Supremo sobre el escándalo de acoso sexual en el que está envuelto. El magistrado aseguró en un comunicado al Comité Judicial del Senado que las dos recientes acusaciones en su contra son un esfuerzo coordinado para destruir su imagen. Emiliana Molina tiene el informe. Buenas noches. Desde que terminaron las audiencias del magistrado hace 10 días, Kavanaugh ha sido blanco de dos acusaciones de acoso sexual. La primera en poner en duda el comportamiento del magistrado durante su juventud fue Christine Blasey Ford, quien está llamada a testificar este jueves ante el Senado de Estados Unidos. La segunda es Deborah Ramírez, que asegura que sufrió acoso sexual por parte de Kavanaugh cuando este cursaba su primer año de la carrera en la Universidad de Yale, según la revista The New Yorker. La acusación ocurrió en el año académico de 1983 a 1984. Ramírez, de 53 años, recuerda que Kavanaugh se quitó la ropa borracho durante una fiesta en una residencia de estudiantes y supuestamente la obligó a tocarlo sin su consentimiento mientras ella intentaba quitárselo de encima. El mandatario estadounidense Donald Trump ha defendido a su magistrado a capa y espada. Este supuesto evento de hace 35 años no sucedió. Las personas que me conocían entonces sabían que esto no sucedió y lo han dicho. Esto es una difamación clara y simple. Espero testificar el jueves sobre la verdad y defendiendo mi buen nombre y la reputación de carácter e integridad que he construido a lo largo de mi vida contra estas acusaciones de último momento. Él es un buen hombre con un pasado intachable. Estas son declaraciones sin fundamento de gente representada por abogados. Deberían ver cómo representan estos abogados. El juez Kavanaugh es una persona maravillosa y lo apoyo siempre. Vamos a ver cómo va esto con el Senado. Creo que
podría ser una de las más grandes injusticias que le haya pasado a un candidato. Pero apoyo a Kavanaugh y espero una votación y que son 36 años de buen trabajo y nunca han mencionado algo antes. Lo hacen de repente y en mi opinión es totalmente político, totalmente político. Kavanaugh ha negado rotundamente ambas acusaciones, pero estas están dilatando el proceso de confirmación del juez para llegar a la Corte Suprema. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Emiliana. Y emergencia en Pittsburgh, Pensilvania. Un bus escolar volcó en una carretera luego de chocar contra otro autobús de servicio interestatal. Al menos 6 personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del vehículo que transportaba estudiantes y cuyo estado es crítico. De las otras 5 personas, las autoridades informaron que 3 se encuentran en estado moderado y las otras 2 con heridas menores. Argentina inició una semana de paros y protestas contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Los trabajadores de la educación en Buenos Aires realizan una huelga de 36 horas que afecta ya a miles de alumnos. Además, para mañana está previsto el inicio de una huelga nacional ante las cámaras de NTN24. Una de las representantes de los gremios dijo que seguirán levantando su voz por las acciones y decisiones del gobierno que dicen afecta a los más pobres. Una vez más, docentes y funcionarios no se pusieron de acuerdo para sanear el conflicto educativo y los gremios de los trabajadores de la educación decidieron comenzar una huelga de 36 horas que afecta a miles de alumnos. Muy bueno poder plantear cuál es la situación en la que estamos que nos lleva a tomar estas determinaciones de realizar las medidas de fuerza que hemos hecho a lo largo de todo este año. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires estamos desde comienzos del año del ciclo lectivo reclamándole al gobierno de la provincia de Buenos Aires la discusión paritaria, que no es únicamente una mesa salarial lo que estamos pidiendo, sino que también planteamos cuestiones muy fuertes que tienen que ver principalmente con la infraestructura. Nosotros hasta ahora no hemos tenido por parte del gobierno de María Eugenia Vidal ninguna oferta que contemple la integralidad que necesitamos que tenga esa oferta salarial. Esto es que lo podamos recibir quienes estamos hoy trabajando en las escuelas, pero también que lo reciban los jubilados y las jubiladas. Pero el conflicto no es solo salarial, sino también infraestructural. Desde el gremio de los trabajadores de la educación anunciaron que las medidas de fuerza continuarán si no hay una respuesta por parte del gobierno nacional. Aún hoy hay muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Hemos llegado a tener más de 800 escuelas en la provincia de Buenos Aires sin clases, justamente porque las condiciones de infraestructura no son las mínimas de seguridad. Por eso digo, es verdad que llevamos 22 días de paro a lo largo del año, pero se han perdido también más días de escuela por los problemas de infraestructura que por los días de paro que hemos hecho los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores de la educación, como sí también distintas agrupaciones sociales, realizaron un acto en medio de la Plaza de Mayo. Con estas 36 horas de paro ya serían 22 días los que los alumnos de la provincia de Buenos Aires no van a clase. Y como siempre decimos, son ellos los chicos los más perjudicados en estos no acuerdos entre gobierno nacional y los sindicatos de trabajadores de la educación. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN24. Desde Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo a nuestra cadena aliada Todo Noticias que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional están avanzando en buenos términos. Según el gobierno argentino, en los próximos días podría alcanzar un acuerdo con el FMI que incluirá fondos adicionales a los $50.000 millones ya pactados en junio para así garantizar el financiamiento del Ejecutivo. ¿Qué expectativa para esta primera jornada? Lo mejor, poder llevar un mensaje de optimismo sobre el futuro de la Argentina. ¿Cree que se cierra el acuerdo con el FMI mientras usted esté aquí en Nueva York? No sé cuándo, pero estamos avanzando bien. Y en medio de la crisis económica en Argentina, los ciudadanos recurren al ingenio para hacer frente a la inflación. Ante el aumento de precios en los productos básicos, cientos de personas se han organizado, han creado esos llamados
clubes del trueque. Son espacios en los que intercambian sus pertenencias por productos de primera necesidad. Una solución desesperada ante la crisis. En medio de la galopante inflación en Argentina, cientos de ciudadanos han recurrido al trueque o intercambio para lograr acceder a los productos básicos. El grupo es grande porque la necesidad es grande. Lo que hacemos es canjear aquello que no usamos y aún lo que usamos por alimentos, por mercadería, ya sea por un aceite, yerba, azúcar o lo que fuesen. Este espacio, ubicado detrás de la estación de tren en Montegrande, a 40 kilómetros de Buenos Aires, se ha convertido en el mercado de cientos de familias. Algunas personas afirman que hace meses no visitan un comercio ordinario. Hoy cambié una leche por un pantalón para mi nene y está en buenas condiciones, así que me voy contenta. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre enero y agosto la inflación sumó 24.3%. En el caso de los alimentos básicos, el alza es mucho más notoria, con picos en el aumento del precio de la harina en 115%, los huevos en 56% y aceites en 40%. Y la verdad que me sirve un montón, porque cada vez las cosas están más caras y no las puedo comprar, hay cosas que no las puedo comprar. Entonces me resulta mucho venir. Los llamados clubes de trueque surgieron durante la devastadora crisis económica de 2001, pero nunca desaparecieron de la República Argentina. Ante las dificultades económicas actuales, recobraron vigor. A través de las redes sociales se facilitan los contactos entre potenciales clientes. Desde enero el peso argentino ha perdido un 50% de su valor frente al dólar, razón por la cual el presidente Mauricio Macri pidió un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional. Desastre natural en México. Al menos 5 personas perdieron la vida como consecuencia de las intensas lluvias. Michoacán es el estado más afectado. Allí aparecieron hasta cocodrilos en las calles. El agua arrasó con todo a su paso. Las crecientes provocaron el desbordamiento del río Cutío y de la represa Parastico en el municipio de Peribán de Ramos, localizado a unos 171 kilómetros de la capital del estado de Michoacán, en México. En video quedó registrado el momento en el que una familia logra huir de la corriente que se lleva consigo a otros vehículos. Uno de los autos arrastrados por la corriente llevaba consigo pasajeros que intentaron salir para evitar ser arrollados sin éxito alguno. Las intensas lluvias que se han presentado desde la semana pasada han afectado diversos estados del país. Los efectos de las fuertes precipitaciones ocasionaron que las inundaciones y corrientes de agua llevaran hasta las calles de la ciudad cocodrilos que nadaban en medio del agua estancada, causando terror en los habitantes de la zona. Personal de protección civil hizo presencia para capturar a los reptiles y regresarlos a su hábitat natural. La aparición de estos animales no causó ningún herido. Las autoridades habilitaron el auditorio municipal como albergue temporal para las familias damnificadas, que ya reciben atención del gobierno estatal. Desgraciadamente es muy crudo decirlo así, pero difícilmente los que están desaparecidos, difícilmente los vamos a encontrar con vida, salvo que estén como el caso de este que encontraron, que estaba por ahí refugiado con algún familiar. Cerca de 500 elementos policiales, cuerpos de socorro y funcionarios del gobierno atienden a quienes resultaron damnificados. Y escuchen esto, Hitler espera regresar al poder, pero esta vez en un pueblo pequeño en los Andes peruanos. Se trata del candidato por el partido Somos Perú, Hitler Alba Sánchez. Él no siente temor por el significado negativo asociado al dictador alemán y por ello decidió aspirar por tercera vez a la alcaldía de la localidad de Yungar. Insólitamente, un opositor de la región llamado Lenin Vladimir Rodríguez intentó demandarlo y sacarlo de la carrera electoral. Todo esto sin éxito. Sus hijos aseguran que el político desconocía el significado histórico de su nombre y aunque confiesa que en algún momento quiso cambiarlo, ahora se ha autodenominado el Hitler bueno. Ya él fue alcalde entre 2011 y 2014. Década de 80 pues empieza a esparcir y me ponen pues Hitler, ¿no? Casualmente no ha tenido claro todo ese tema, digamos, de la historia original del Hitler. Sin embargo, pues ya al pasar del tiempo, justamente empieza a investigar y llega a la conclusión de que quién era Hitler. Yo conozco la historia de Hitler, entonces me llamó un poquito la atención. Pero es una decisión que ha tenido así su papá, ¿no? Pero no tiene nada que ver, digamos... No tiene que ver nada con Hitler alemán. Este es el Hitler bueno. Hitler bueno.
Y 5 meses después del inicio de la crisis en Nicaragua, la cifra de víctimas mortales por la represión sigue aumentando. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, el número de asesinados durante las marchas antigubernamentales desde el 19 de abril hasta este domingo 23 de septiembre pasó de 481 a 512. El organismo de derechos humanos reporta además 4.062 heridos, 103 ciudadanos lesionados con daños permanentes y 1.428 nicaragüenses secuestrados. Una persona murió este domingo luego de que un grupo de encapuchados arremetiera a tiros contra una manifestación en Managua que pedía la liberación de los presos políticos. Y tras casi 10 horas detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, fue liberado en Caracas el periodista Isnardo Bravo. En la mañana, funcionarios de migración le impidieron la salida de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia los Estados Unidos. El periodista, quien dijo que viajaba con su hija de 11 años a Disney, habría sido interrogado por el caso del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez. Luego de ser notificado de una prohibición de salida del país cuando abordaba un avión hacia Estados Unidos y llevado a las oficinas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM para ser interrogado por casi 10 horas, fue liberado el periodista Isnardo Bravo. Me sorprendió cuando la muchacha del SAIME me dice, usted no puede salir, usted tiene una orden de prohibición de salida del país. Yo pensé que la muchacha estaba echando broma, pero después me dijo, no, la orden es de la DIGESIM. La orden está desde febrero. O sea, yo estoy viajando hoy y desde febrero tenía eso. Ellos le llaman alerta silenciosa. Si la persona sale e intenta salir, entonces no se le permite la salida. Presuntamente habría sido llamado como testigo del caso del excomisario del CICPC, Óscar Pérez, quien fue abatido por organismos del Estado en el mes de enero, aunque no pudo dar mayores detalles, pues tuvo que firmar una caución que se lo imposibilita. Sí puedo decir que, lo único que puedo decir es que la investigación es sobre el caso de Óscar Pérez. Me tomaron declaración, los funcionarios que me tomaron declaración, funcionarios bastante jóvenes, fueron también muy respetuosos. De hecho, yo se los hice saber en el instante. Por supuesto, si hubo un mal rato de uno va a salir de su país con tranquilidad y se encuentra con eso no es lo más bonito. Yo soy una persona seria, yo soy periodista, y los periodistas decimos la verdad y trabajamos para eso. Además, los funcionarios le indicaron que más allá de esta declaración para la cual fue trasladado, no tendría mayores restricciones, y a pesar de la información de los trabajadores del SAIME en el aeropuerto, le indicaron que no tenía una prohibición de salida del país, incluso le devolvieron su pasaporte. Me dijo el que yo no tengo prohibición de salida del país, yo le dije que me podían llamar cuantas veces quisieran, que de hecho, si me hubiesen llamado a declarar antes, yo hubiese declarado sin ningún problema, no tengo nada que ocultar, no me retuvieron el pasaporte está vigente. El periodista informó que debió firmar una caución durante este interrogatorio por el cual se le prohíbe hablar del caso por el que estaría participando como testigo. Asimismo, indicó que continuará ejerciendo su labor en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Y esta detención del periodista Isnardo Bravo generó varias reacciones en Venezuela. Una de ellas fue la del Foro Penal Venezolano, que aseguró que la retención del comunicador es una demostración más de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Para el Foro Penal Venezolano, esta detención representa una violación a la libertad de expresión. Pues evidentemente lo rechazamos como rechazamos todas las detenciones arbitrarias. Pero en este caso en particular hay una situación todavía más importante, porque se está hablando probablemente de una violación al derecho a la libertad de expresión. Y se trata de la detención de un periodista que de manera libre, los periodistas, eso lo saben todos ustedes, se les debe, así como los defensores de derechos humanos, garantizar su protección. ¿Para qué? Porque los periodistas son también auditores. Los periodistas no son para repetir como loros lo que el gobierno quiera que digan. El Foro Penal exhortó al mundo periodístico y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a pronunciarse. Y creo que aquí también yo le pido la solidaridad a todas las organizaciones de derechos humanos, que ya sé que varias se han pronunciado, pero también la solidaridad a todo el mundo del periodismo, a todos los periodistas, que este es un momento, porque así como los defensores de derechos humanos nos aliamos y de alguna forma rechazamos lo que nos ocurre a todos, aquí el mundo del periodismo, los periodistas todos deben unirse en rechazo cuando se trata de la detención arbitraria de un periodista, porque hoy le pasa a Isnardo Bravo y mañana le puede pasar a cada uno
de ustedes que está aquí. También respondieron a la acusación del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien señaló a esta organización de crear una matriz de opinión para favorecer a quienes atentaron en contra del presidente Maduro. Y estamos disponibles, quiero decirle, para el gobierno nacional para poderle aclarar cualquier situación, porque siempre lo hemos hecho. Incluso quiero decirles que muchas de las detenciones y la lista de presos políticos incluso nos las ha pedido el gobierno nacional y se la hemos enviado. Nosotros estamos aquí para apoyar a las víctimas, para apoyar a aquellas personas que denuncian. El Foro Penal es una organización que se encarga de defender los derechos humanos sin discriminación. El abogado Gonzalo Imiop indicó que jamás han estado dentro del juego político. Nuestra defensa de los derechos humanos, nuestro trabajo, nuestra actividad no discrimina ni sigue lineamientos políticos de ningún tipo. A nosotros nos ha tocado representar tanto a personas que se identifican como opositores a el gobierno nacional, como a personas que incluso se han identificado, aún solicitando la asistencia del Foro Penal, como personas que siguen los lineamientos de la llamada revolución o del oficialismo en el país. Según el Foro Penal venezolano, 236 personas continúan tras las rejas por razones políticas. 35 de ellas son mujeres, 3 adolescentes y 71 militares. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y en los próximos días se conocerá la respuesta de la Audiencia Nacional Española al pedido de la Fiscalía General de Venezuela que solicita la extradición de los esposos Claudia Díaz y Adrián Velázquez, acusados de enriquecimiento ilícito. Díaz fue enfermera de Hugo Chávez y tesorera del Estado venezolano, y su esposo fue jefe de seguridad del fallecido mandatario. El abogado de la pareja ha asegurado que se trataría de una persecución política. En la Audiencia Nacional Española se celebró la vista para decidir sobre la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien es solicitada por la Fiscalía de su país por supuesto blanqueo de capitales de más de 2.000 millones de dólares durante los 2 años que ejerció como tesorera del régimen, como responsable del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden, de donde fue cesada al mes de que falleciera el presidente Hugo Chávez, de quien también fue su enfermera. Su abogado considera que no hay fundamento jurídico para autorizar la extradición y habla de persecución política. Es decir, procesalmente hablando no se ha cumplido ningún requisito, no sabemos qué han hecho, mandan una orden que está anulada y además estas personas quiero que sepan que han pedido asilo político, tienen una argumentación muy sólida frente a las autoridades españolas y el proceso de asilo político se ha iniciado. Jurídicamente hablando no existe ninguna razón para dar esta extradición, no existe. Y además resulta que quien la solicita, bueno, pues están acusados a nivel internacional de ser violadores de derechos humanos. Pues si no hay una razón jurídica, solo queda una, que es la persecución política. Para Carlos Tablante, autor de los libros del Gran Saqueo y Estado Delincuente, las evidencias que ha recopilado en contra de Díaz Guillén y su esposo Adrián José Velázquez demuestran cómo la pareja se enriqueció cuando eran personas de confianza de Hugo Chávez. Yo creo que allí lo que hay es un conflicto entre grupos o bandas de esas que se fueron adueñando de nuestro país, de lo que nosotros hemos definido como la delincuencia organizada financiera, que realizaron negocios ilícitos con ganancias grotescas con el diferencial cambiario, y luego apareció la investigación periodística de los papeles de Panamá, que pusieron en evidencia un balance patrimonial tanto de ella como de su esposo, el capitán Adrián Velázquez. Ella es mayor, la mayor Claudia Díaz, y su esposo, el capitán Adrián Velázquez, que venían de tener una carrera militar hasta mediocre, ¿no? Y de repente aparecieron con un balance patrimonial en cuanto a negocios, riquezas y empresas. Por ahora, Claudia Díaz Guillén deberá esperar la decisión de la Sala Penal en la capital española, pues tiene prohibición de salir de Madrid. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Y el gobierno de México ha citado a la embajadora de Venezuela en su territorio, María Urbaneja. Así lo comunicó hace minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. El texto compartido en redes sociales indica que la funcionaria fue citada para hacer la entrega de una nota en la que se le reitera el rechazo de su gobierno a las acusaciones realizadas por el viceministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, de una presunta implicación de la administración de Enrique Peña Nieto en el presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, registrado en Caracas el 4 de agosto pasado.
Se complican las relaciones entre Rusia e Israel. El Ministerio de Defensa del gobierno ruso informó que equipará con misiles antiaéreos S-300 a las Fuerzas Armadas del régimen sirio. Según Moscú, esta movida se da en respuesta al derribo de un avión ruso en territorio sirio por parte del ejército israelí el pasado 17 de septiembre. Sin embargo, la administración de Benjamín Netanyahu rechaza dicha acusación. Estaba previsto que Moscú entregue el sistema de misiles a Siria en un plazo de 2 semanas. En 2 semanas se entregará un moderno sistema de misiles tierra-aire S-300, capaz de interceptar armas de asalto aéreo a distancias de más de 250 kilómetros y al mismo tiempo alcanzar múltiples objetivos aéreos. La violencia en la franja de Gaza no cesa. Este lunes, funcionarios de salud señalaron al ejército israelí como responsable de la muerte de un joven palestino que recibió disparos, así como de las heridas de otras 90 personas que participaban de una protesta callejera. Militares israelíes indicaron que la movilización se tornó violenta y que se arrojaron llantas incendiadas, rocas y artefactos explosivos contra los soldados y por ello respondieron. Y en India, las lluvias monzónicas causan extensas inundaciones. Estas imágenes muestran cómo la fuerza de la naturaleza arrasa incluso con un autobús. La prensa local reportó que por fortuna ninguna persona se encontraba a bordo. Son 10 los distritos en el estado montañoso de Himachal Pradesh, en el norte del país, que se han visto afectados por el fuerte temporal que además causa deslizamientos de tierra. Esta lluvia monzónica supone 70% de las precipitaciones anuales en la India. Y escuchen la historia. Sobrevivió 49 días a la deriva en el océano. Aldi Nobel Adilang se hizo famoso en las últimas horas. El video del rescate del adolescente indonesio se viralizó en todo el mundo y conmovió a millones de personas. El joven logró vivir luego de que su balsa perdiera los amarres y fuera arrastrada unos 2.500 kilómetros mar adentro. Él relató que varios barcos ignoraron sus llamados de auxilio. Según medios locales, este joven sobrevivió gracias a algunas provisiones, pescando y filtrando agua del mar con su propia ropa. También una Biblia que tenía a bordo de su precaria embarcación le sirvió de refugio en momentos de angustia y desesperación. Ya hay cineastas y documentalistas interesados en esta epopeya. Y ya finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a seguir informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24 y para ampliar las noticias, nuestro portal web ntn24.com se actualiza minuto a minuto. Hasta pronto.